Hay neurosis, como es sabido, cuya etiología real no aparece sino muy en último plano, y otras con una etiología de una importancia muy relativa. Esto nos remite a la hipótesis de la que hemos partido, a la idea de que la toma de conciencia del factor etiológico constituye una pieza maestra de la terapéutica. Esta suposición incluye también en gran parte la vieja teoría del traumatismo psíquico. Es indudable que numerosas neurosis tienen un origen traumático, pero yo discuto que sea así en todas las neurosis. No todas tienen por origen penosas experiencias infantiles, vívidas y luego determinantes. Si ataco esta concepción es porque incita al médico a concentrar su atención sobre el pasado, sobre el encadenamiento causal, a fijar su mente sobre el origen, desdeñando el objetivo de las cosas igualmente esencial. Sin embargo, y esto a menudo con el mayor daño para el paciente, que se ve obligado a buscar, a veces durante años, la inalcanzable experiencia traumática de su infancia, olvidando cosas de importancia inmediata. Una actitud puramente causal es demasiado estrecha, no satisface ni a la naturaleza del sueño ni a la de la neurosis. Por ello, abordar un sueño con la sola preocupación del factor etiológico es hacer un grave perjuicio a su trabajo elaborador y cerrarse a lo que hay en él de más productivo. El ejemplo citado más arriba revela la etiología con claridad, pero, además en forma de anticipación, forma un pronóstico y proporciona una indicación terapéutica. Y piénsese en la multitud de sueños iniciales que no dicen ni palabra respecto a la etiología, sino que se refieren a cuestiones como por ejemplo la actitud frente al médico. He aquí, como ejemplo, 3 sueños de una misma enferma que consultó sucesivamente a 3 analistas. Cada sueño señala el comienzo del tratamiento de uno de ellos. He aquí el primero. Tengo que cruzar la frontera, pero no la encuentro por ninguna parte, y nadie sabe decirme dónde está. Este tratamiento infructuoso fue interrumpido en breve plazo. He aquí el segundo sueño. Tengo que cruzar la frontera. Es noche cerrada, y no encuentro la aduana. Tras haber buscado largamente, descubro una lucecita a lo lejos, y pienso que allí está la frontera. Mas para llegar tengo que franquear un valle y un bosque oscuro, donde me desoriento. Descubro entonces la presencia de alguien que de pronto se aferra a mí como un loco, y me despierto llena de angustia. Este tratamiento fue interrumpido al cabo de unas semanas, después de que una identificación inconsciente entre el analista y la analizada hubo causado una desorientación total. El tercer sueño tuvo lugar al comienzo de nuestro tratamiento. Fue el siguiente. Tengo que cruzar una frontera, a decir verdad. Ya la he cruzado y me encuentro en un edificio de la aduana suiza. Solo llevo la bolsa de mano y pienso que no tengo nada que declarar. Pero el aduanero hunde la mano en mi bolsa y con gran estupor por parte mía saca de ella 2 colchones enteros. La enferma se casó durante nuestro tratamiento, al comienzo del cual sentía una aversión insuperable por el matrimonio. La etiología de sus resistencias neuróticas no se precisó sino al cabo de largos meses y en los 3 sueños citados no se hace la menor alusión a ella. Los 3, sin excepción, prefiguran las dificultades nacidas al contacto con cada uno de los médicos que la tratarían. Estos ejemplos, que podrían multiplicarse, muestran que los sueños son a menudo anticipaciones que pierden todo su sentido al ser examinados desde un punto de vista puramente causal. Estos sueños proporcionan informaciones irrecusables sobre la situación analítica y es de la mayor importancia terapéutica apreciarlas en su justo valor. El primer médico, comprendiendo la situación con exactitud, envió a la enferma al segundo. Con este, la misma enferma sacó las consecuencias de su sueño e interrumpió el tratamiento. En cuanto a mí, mi interpretación la decepcionó.
pero el paso de la frontera, realizado según el sueño, le fue de gran ayuda para perseverar a despecho de todas las dificultades. Los sueños iniciales son a menudo de una claridad y una transparencia sorprendentes. En el curso del análisis, estos caracteres se pierden rápidamente. Si, por excepción, persisten, se puede estar seguro de que el análisis no ha alcanzado todavía una parte esencial de la personalidad. En general, poco después del comienzo del tratamiento, los sueños se hacen más oscuros y más confusos, lo que aumenta mucho las dificultades de interpretación, tanto más cuanto que, ayudando a las circunstancias, se llegará pronto a un plano en el que en verdad el médico ya no dominará la situación. Como prueba de ello, no queremos citar sino esa pretendida oscuridad creciente de los sueños, constatación completamente subjetiva por parte del médico. No hay nada oscuro para quien comprende, solo la incomprensión hace aparecer a las cosas ininteligibles y confusas. En sí mismos los sueños son naturalmente claros, es decir, son precisamente lo que deben ser en función de las circunstancias momentáneas. Cuando, más adelante, en un estadio más avanzado del tratamiento, o al cabo de varios años, se reconsideran estos sueños, uno se lleva las manos a la cabeza, preguntándose cómo pudo estar tan ciego respecto a ese punto. Cuando al avanzar el análisis, se tropieza con sueños que comparados con los luminosos sueños iniciales, son de una señalada oscuridad, el médico debería abstenerse de acusar a los sueños de confusión o al enfermo de resistencias intencionales. Debería ver en ello un signo que marca por su parte el comienzo de una fase de incomprensión. En este mismo orden de ideas, el psiquiatra, que llama confuso al estado mental de su enfermo, debería confesarse que comete una proyección y declararse a sí mismo confuso, pues en realidad es su comprensión la que se ha hecho confusa a causa del comportamiento singular de su paciente. Además, es de una gran importancia terapéutica el confesarse a tiempo la propia falta de comprensión, pues nada es menos provechoso para el enfermo que ser comprendido siempre. El enfermo, de todas formas, tiene demasiada tendencia a entregarse al saber misterioso del médico y a hacerle caer en su vanidad profesional, a instalarse literalmente en la comprensión profunda y segura de sí misma del analista, pierde por este hecho todo sentido de lo real, lo que constituye una de las causas esenciales de los transferts obstinados y de los retrasos que dificultan el éxito de la cura. Aunque se olvide con demasiada frecuencia, la comprensión es un acto mental eminentemente subjetivo. Puede ser unilateral, el médico comprende pero el enfermo no. En este caso el médico considera que es su deber convencer al enfermo. Si éste no se deja persuadir, le reprochará sus resistencias. Ahora bien, en este caso, es decir, cuando la comprensión es unilateral, yo prefiero hablar con toda tranquilidad de incomprensión, pues en el fondo es muy poco esencial que el médico comprenda, en cambio, todo depende de la comprensión o la incomprensión del enfermo. Pero eso hay que tender, más que a la comprensión, a un pleno acuerdo recíproco, fruto de reflexiones comunes. El peligro, durante una comprensión unilateral, es que el médico establezca sobre el sueño, a partir de una concepción preestablecida, un juicio conforme con la ortodoxia de tal o cual doctrina o incluso de la verdad fundamental, pero que no obtenga la adhesión espontánea del enfermo, lo que equivale prácticamente a un error, en particular porque anticipa su desarrollo y por ello le paraliza. Pues no se trata de enseñarle al enfermo una verdad. De esta forma se llega a la cabeza, al ser pensante. Es el enfermo mismo, por el contrario, quien debe elevarse al evolucionar hasta esta verdad, cosa que afecta al corazón, conmueve al ser entero y goza de una eficacia mucho mayor. Si la interpretación unilateral del médico no está de acuerdo con una teoría onírica o cualquier otra doctrina preestablecida, la eventual persuasión del enfermo
y con ella cierto éxito curativo, se basarán esencialmente en la sugestión, respecto a cual más vale que no nos engañemos. El efecto sugestivo no tiene en sí, es cierto, nada de condenable, pero no por ello sus éxitos dejan de tener límites que son muy conocidos y tienen a la larga consecuencias secundarias sobre la independencia del carácter que hacen lamentar su empleo. Quien quiera que utilice en su tratamiento el análisis, cree por este hecho implícitamente en el alcance y en el valor de la toma de conciencia, gracias a la cual parcelas de personalidad, hasta entonces inconscientes, quedan situadas bajo el dominio de la conciencia, de su elección y de su crítica. El enfermo se encuentra así enfrentado con problemas que debe zanjar mediante un juicio razonable y una decisión consciente. En ello se da nada menos que una provocación directa de la función ética, la cual apela por sí misma a toda la personalidad. La intervención analítica se sitúa así, respecto a la personalidad y a su madurez, en un plano notoriamente más elevado que el de la sugestión, especie de medio mágico que actúa en la sombra sin dirigir la menor exigencia de orden moral a la persona. La sugestión es siempre un medio engañoso, un simple expediente que, incompatible con el principio del tratamiento analítico, debe ser evitado en los límites de lo posible. Naturalmente, no puede ser desbancada más que cuando el médico tiene conciencia de la amenaza latente de su intromisión. Aún así, inconscientemente quedará bastante efecto sugestivo. Quien quiera evitar la sugestión consciente debe considerar que la interpretación de un sueño carece de valor mientras no ha logrado el asentimiento del paciente. La observación en este precepto fundamental me parece indispensable para el estudio de los sueños a los que he hecho alusión más arriba y cuya ininteligibilidad hace presagiar que no serán comprendidos ni por el médico ni por el enfermo. Tales sueños deberían ser considerados siempre por el médico como un novum, como una fuente de información sobre condiciones desconocidas, sobre las que tiene tanto que aprender como su enfermo. Sería natural que el médico renunciara siempre a todo prejuicio teórico y que estuviera movido por el deseo de descubrir una teoría nueva, pues aquí se abre un inmenso campo de investigaciones para los pioneros del futuro. Pretender que los sueños no son sino la realización de deseos reprimidos es una concepción caduca desde hace mucho tiempo. Pretender que los sueños no son sino la realización de deseos reprimidos es una concepción caduca desde hace mucho tiempo. Ciertamente también hay sueños que realizan con toda evidencia deseos o aprehensiones. Pero, ¿cuántas otras clases se podría encontrar? Los sueños pueden estar formados por verdades ineluctables, de sentencias filosóficas, de ilusiones, de fantasías desordenadas, de recuerdos, de proyectos, de anticipaciones, incluso de visiones telepáticas, de experiencias íntimas y racionales y de muchas otras cosas todavía. Pues hay algo que no conviene perder nunca de vista. La mitad de nuestra vida, o casi la mitad, se desarrolla en un estado de inconsciencia más o menos completo. Los sueños son las exteriorizaciones específicas del inconsciente que surgen en el consciente. El alma tiene un aspecto diurno, la conciencia también tiene un aspecto nocturno. El funcionamiento psíquico inconsciente que se puede concebir como semejante a los fantasmas de una imaginación soñadora. Ahora bien, la conciencia no está constituida únicamente por deseos y temores, sino también por una infinidad de otras muchas cosas. Del mismo modo y con toda verosimilitud, el alma de nuestros sueños esconde una riqueza de posibilidades vitales comparable o incluso superior a la de la conciencia, la cual, por naturaleza, es sinónima de concentración, de limitación y de exclusivismo.
En estas condiciones no está injustificado e incluso es indispensable no restringir de antemano doctrinalmente el sentido de un sueño. Son numerosos los sujetos, conviene saberlo, que hasta en sus sueños imitan la jerga técnica o teórica de su médico, de acuerdo con la vieja sentencia canis panem somniat, piscator pisces, el perro sueña con pan, el pescador con peces, lo que no implica que los peces con que sueña el pescador sean siempre y exclusivamente peces. No hay lenguaje del que no se pueda abusar. Con cuánta facilidad podemos vernos burlados en esto. Se diría incluso que el inconsciente tiene una cierta tendencia a enredar al médico con riesgo de ahogarle en sus propias teorías. Por eso yo me desprendo en el análisis onírico, en la medida de lo posible, de toda teoría. No enterarme, es cierto, pues un mínimo de teoría no es siempre necesario para concebir claramente las cosas. Así, es una previsión teórica el pensar que un sueño debe tener un sentido, lo que no puede ser probado estrictamente con todos los sueños, pues los hay que no son comprendidos ni por el enfermo ni por el médico. Sin embargo, necesito creer en este postulado, del que extraigo el valor para concentrarme sobre los sueños. Otra brizna de teoría necesariamente postulada es que el sueño añade un dato esencial al conocimiento consciente y que en consecuencia un sueño que no lo satisface está insuficientemente interpretado. Esta hipótesis es, también, ineluctable, pues formulada o implícita, justifica mis esfuerzos analíticos. En cambio, todas las demás hipótesis, relativas por ejemplo a la función y a la estructura del sueño, son simples reglas artesanales y deben considerarse permanentemente como susceptibles de perfeccionamientos ulteriores. En el curso de estos trabajos es preciso no perder nunca de vista que nos movemos sobre arenas movedizas, en las que la inseguridad es la única certeza. Si no fuera por el temor a la paradoja, exhortaría al analista de los sueños a no intentar demasiado comprender. Ante un sueño oscuro no se trata, en principio, de comprender y de interpretar, sino de establecer con cuidado su contexto. Quiero decir con esto no la práctica de las asociaciones libres, las cuales partiendo de las imágenes del sueño se pierden en el infinito, sino un examen cuidadoso a tientas de las relaciones asociativas que se agrupan sin ser forzadas en torno al sueño. La mayoría de los enfermos deben ser educados en esta tarea, pues sienten como el médico la tendencia insuperable de querer comprender e interpretar enseguida, en particular cuando gracias a las lecturas o a un análisis anterior interrumpido, poseen cierta formación, a menudo sinónima de deformación. Asocian de forma teórica, es decir, como acabo de indicar, esforzándose por comprender e interpretar, sin lograr a menudo superar este estadio. Desean, como el médico, arrancar inmediatamente su secreto al sueño, considerándolo una fachada que disimula su sentido real. La pretendida fachada, sin embargo, en la mayoría de las construcciones no es en absoluto un decorado engañoso y deformante, sino que se corresponde con el conjunto del edificio, cuya estructura trasluce a menudo a primera vista. Del mismo modo, la imagen manifiesta del sueño es el sueño mismo y encierra todo su sentido. Cuando se encuentra azúcar en la orina, se trata verdaderamente de azúcar y no de una fachada que disimula a la albúmina. Lo que Freud llama la fachada del sueño es su ininteligibilidad, es decir, en realidad, la proyección de nuestra incomprensión. No se habla de la fachada de un sueño más que cuando no se tiene acceso a su significación. Por eso es mejor decir que un sueño es comparable a un texto ininteligible, indescifrable. De nada sirve entonces la idea de fachada. No hay ya necesidad de prestarle significaciones ocultas. Es preciso, para empezar, aprender a leerlo. Lo mejor para ello es establecer su contexto. El método llamado de las asociaciones libres sirve para ello tan poco como para descifrar una inscripción hitita.
Las asociaciones libres, naturalmente, revelarán todos mis complejos, mas para hacer esto no necesito del sueño. Tanto vale partir de un letrero o de cualquier frase de diario. Las asociaciones libres darán mis complejos, pero sólo excepcionalmente me encaminarán hacia el sentido del sueño. Para comprender a éste, debo atenerme todo lo estrictamente que me sea posible a sus imágenes. Cuando alguien sueña con una mesa de abeto, no basta que se asocie a ello, por ejemplo, su mesa de trabajo, por la sencilla razón de que ésta no es de abeto. El sueño, sin embargo, indica expresamente una mesa de abeto. Supongamos que no viene ninguna otra asociación a la mente del sujeto que sueña. Esta paralización tiene una significación objetiva. Indica la existencia en las proximidades inmediatas de la imagen onírica de una oscuridad particular que podría dar que pensar. Una tercera persona asociaría a una mesa de abeto docena de cosas. La ausencia de asociaciones en quien ha tenido el sueño es en sí misma significativa. En estos casos tengo la costumbre de decirle a mi enfermo: suponga que yo ignoro totalmente lo que es una mesa de abeto. Hágame una descripción de su naturaleza y de su historia, de modo que yo comprenda de qué se trata. De modo, así, se logra establecer más o menos el contexto completo de una imagen onírica. Cuando se ha producido respecto al sueño entero, nos podemos aventurar a una interpretación. Cada interpretación es una hipótesis, una tentativa de descifrar un texto desconocido. Es raro que un sueño, por poco oscuro y aislado que sea, pueda ser interpretado con la menor certeza. Por eso yo concedo poco peso a la interpretación de un solo sueño. La interpretación no alcanza una seguridad relativa más que en el curso de una serie de sueños, pues los sueños ulteriores corrigen los errores que han podido deslizarse en la interpretación de los sueños anteriores. Otra ventaja: los temas y los motivos fundamentales adquieren así un relieve mucho más acusado. Por eso suelo invitar a mis enfermos a llevar un diario exacto de sus sueños y de las interpretaciones. Les invito también a preparar sus sueños como indico más adelante, de suerte que vienen a la consulta provistos de sueños redactados y de sus contextos. En un estadio más avanzado, les encargo también que propongan una interpretación. De esta suerte, el enfermo aprende a enfrentarse con su inconsciente sin la ayuda del médico. Si los sueños no fueran más que fuentes de información relativa a elementos etiológicos importantes, no habría inconveniente en confiar al médico todos los trabajos que su interpretación exige. O, incluso, si los sueños no le sirvieran al médico más que para extraer de ellos indicaciones útiles o reflexiones psicológicas, mi procedimiento sería desde luego superfluo. Pero dado que hay motivos para pensar, y mis ejemplos lo han confirmado, que los sueños ocultan más de lo que el médico es capaz de utilizar para sus propios fines, su análisis requiere del propio sujeto que sueña una atención muy especial, pues es a veces una cuestión de vida o muerte. He aquí un ejemplo impresionante, que entre muchos otros se me ha quedado grabado en la memoria. Uno de mis colegas médicos, algo mayor que yo, me tomaba el pelo cuando nos veíamos por mi manía de interpretar los sueños. Un día, al encontrarme por la calle, me interpeló: ¿cómo va usted? ¿Siempre abismado en los sueños? A propósito, últimamente he tenido un sueño estúpido. ¿También quiere decir algo? He aquí lo que había soñado. He escalado una alta cima y me encuentro con un ventisquero inclinado. Sigo ascendiendo aún más y hace un tiempo espléndido. Cuanto más subo, más aumenta mi bienestar. Tengo tal sensación que pienso: si pudiera subir así eternamente. Cuando llego a la cima, me siento transportado de felicidad. Mi impresión de plenitud es tal que siento que puedo continuar elevándome en el espacio. Pruebo a hacerlo y me elevo por los aires. Me desperté en el éxtasis más perfecto. Yo le respondí: mi querido colega, ¿cómo sé que es usted un alpinista incorregible
debo exhortarle por lo menos a que renuncie en el futuro a excursiones solitarias. Cuando vaya a la montaña, contrate 2 guías a los que debe prometer por su honor una obediencia absoluta. Se echó a reír y exclamó al despedirse: «Sigue usted siendo el mismo». No le volví a ver. 2 meses después sobrevino el primer accidente. En el curso de una excursión que había hecho solo, se vio sorprendido por una avalancha y quedó cubierto. Una patrulla militar que pasaba por allí llegó a tiempo de liberarle. 3 meses después se produjo el desenlace. Durante una excursión sin guía en compañía de un amigo más joven, dio durante el descenso, como observó un guía que se encontraba abajo, un paso literalmente en el vacío y cayó sobre el amigo que le precedía, precipitándose ambos en el abismo, en cuyo fondo se estrellaron. Aquello fue verdaderamente el éxtasis, en el pleno sentido del término.